Caracas, el escenario. Caracas es la capital de la República Bolivariana de Venezuela, situada al norte-centro del país a 15 kilómetros del Mar Caribe y a 900 metros de altitud sobre el nivel del mar. Para el año 2014, según datos del CNE, la población del área urbana era de 3.300.000 habitantes en una superficie de 845 kilómetros cuadrados y de 5.300.000 habitantes en su región metropolitana. La transformación urbana de Caracas es consecuencia de un proceso histórico determinado por un modelo económico capitalista de renta petrolera, controlada por el Estado. El proceso de crecimiento y modernización de Caracas se inicia y consolida en la segunda mitad del siglo XX, cuando se construyen las principales infraestructuras urbanas y se desarrolla el mercado inmobiliario. Se edificaron nuevas zonas comerciales, financieras y sectores residenciales para los diferentes estratos sociales, pero se excluyó a la población más desfavorecida, los cuales ocuparon los territorios no urbanizados de la ciudad. Desde 1940, las zonas de barrios autoproducidas en Caracas no han hecho sino crecer. Entre 1935 y 2010, entre los promotores privados y el Estado, construyeron 1 millón de viviendas formales, mientras que los habitantes de los barrios construyeron 2.4 millones de viviendas autoproducidas. También otros fenómenos se desarrollan en paralelo, como la segregación urbana, la degradación de los centros históricos, el descuido y la ineficiencia de los servicios públicos, la proliferación de actividades informales, la degradación ambiental y en las últimas décadas la ocupación ilegal de edificios abandonados de la ciudad. Llegaron los Ocupa. Según las cifras de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, APIUR, 150 edificios fueron invadidos en Caracas entre 2003 y 2011. El origen de este proceso se remonta a la conjunción de varios aspectos. Las fuertes lluvias de 1999 que produjeron la pérdida para miles de familias de sus viviendas en los barrios, los damnificados. La crisis financiera de los años 90, donde edificios sede de las instituciones intervenidas pasaron a manos del Estado y fueron abandonados. El estrangulamiento del mercado inmobiliario que disparó los precios de compra y alquiler de las viviendas y produjo la expulsión de los inquilinos, los desalojados. Damnificados y desalojados invadieron los edificios abandonados. En un proceso de autoconstrucción similar al barrio, adecuaron los espacios para viviendas y se organizaron para defenderse de la expulsión. En el 2012 se crea el movimiento de pobladoras y pobladores como instrumento de lucha popular, conformados por los comités de tierras urbanas, los campamentos de pioneras y pioneros y el movimiento de ocupaciones para los edificios invadidos. Pero la suerte no ha sido la misma en todos los casos y hoy en día, a pesar del apoyo del Estado, los problemas de expulsión, falta de servicio, violencia e insalubridad persisten. Sin embargo, la lucha y resistencia de los ocupantes continúa para lograr la estabilidad y la legalidad. Sobrevivir en las ruinas de la modernidad. En el 2007, el edificio inacabado y abandonado de la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas FEDE fue invadido por habitantes del barrio Bellocampo e inquilinos expulsados de sus viviendas, en uno de los municipios que mejor funciona de la ciudad. La torre fue diseñada en 1982 por el arquitecto Humberto Sardi como un emblema de la arquitectura contemporánea de Caracas. Pero debido a la crisis económica de los años 90, la construcción fue paralizada y se cerró. En el 2008, el vigilante del edificio organizó la ocupación, adjudicó y vendió los espacios vacíos en cada piso. No había paredes, ni electricidad, ni agua, ni ascensores. Los primeros ocupantes comenzaron a construir sus viviendas con lo que podían. Lo importante era ocupar y asegurar el espacio. Actualmente viven 52 familias diferenciadas, con hijos, solos, ancianos, parejas y con trabajos diversos como costureras, jubilados, desempleados,
Cada familia ha ido construyendo sus viviendas de acuerdo a sus posibilidades y habilidades. Para resolver los problemas comunes se creó la Asociación de Pobladores Torre Fede, a través de la cual se han logrado mejoras en el edificio y en la comunidad. Hoy en día, esta asociación maneja recursos propios a través del alquiler de una valla publicitaria en la fachada oeste del edificio y a través de la recolección de dinero entre los vecinos. Pero el proceso ha sido difícil. La historia de la señora Noemí Vargas nos ilustra cómo es vivir en el edificio para permanecer y sobrevivir en tiempos de crisis. En Venezuela manda el pueblo. Eso fue un mal dicho. Porque cuando Chávez lanza esa bomba de que el que vivía 20 años en un apartamento era propio, la gente, los dueños de los apartamentos mandaron a desocupar sus apartamentos porque no lo iban a perder. Claro. Y mucha gente quedó sin vivienda. 2005, ¿no, Norma? 2005. Más o menos. Claro. No, eso no. Que Chávez dijo que edificio abandonado y terreno baldío lo agarraron. Bueno, nosotros nos fuimos por esa constitución, pues. No, esto no fue invasión, esto fue una toma. La mayoría de aquí viene del barrio del Coro. Habemos como 10 o 12 familias que venimos de vivir alquilados, pues, en apartamentos. Nadie era ingeniero ni nadie era arquitecto, pero todo el mundo hizo su broma. Adentro, tú haces lo que te da la gana. Okay. Pero la fachada tiene que ser igual. Nosotros nos poníamos aquí y diseñábamos, sin ser arquitectos. Henry dice, el que primero haga, todos tienen que seguir por el primero. Y vivir en Chacao, o sea, siempre ha sido un privilegio. Mira, en salud, en vigilancia, en todo. Y era una familia completa, desde el más pequeño hasta el más grande, vendían drogas. Más que ya empezó a pasar el tiempo, nos fuimos dando cuenta que estaban pasando cosas feas en el edificio. Y ahí fue donde Henry, que era un gocho de esos apretados, trajo Polichacao. Sí, asociación civil, edificio Fede. ¿Entiendes? Todo eso está registrado, el edificio tiene su cédula catastral, todo está. O sea, estamos medio legal. Bueno, nosotros hacemos una reunión abajo en planta. Entonces siempre se toma la decisión cuando está la mayoría más uno, ¿entiendes? Por lo menos. Somos 52 familias. Sí, se recoge el dinero cuando se va a hacer un proyecto. Eso porque aquí a nosotros nadie nos dio nada. Sí, se hizo el consejo comunal ahora. Ellos pidieron un consejo comunal. Y el consejo, que nos metiéramos en un consejo comunal del municipio. Entonces nos metimos en el consejo comunal del campamento, Casco Sur, que se llama Casco Sur. Yo le voy a poner 3. 3 y 1, 9, 6, 8. El proyecto del agua. Ajá. Con la bomba, la electricidad, empotrar todos los cableados de la electricidad. Y echarle la impermeabilización al edificio. Y bueno, por lo menos la fachada de adentro del edificio que no la frisen las escamas. Entonces, algún proyecto que se logre para el edificio por la pancarta, bien recibido será. Esta comunidad de ocupantes ha logrado resistir y consolidarse porque ha sabido negociar y crear alianzas con el gobierno, el municipio y la empresa privada. Han prevalecido los intereses de los que habitan independientemente de su posición política. La casa tomada. El experimento es un ejercicio de proyecto de arquitectura del estudiante Gabriel García, de la FAU de Caracas, que aborda el tema del habitar en un edificio invadido, como es el caso de la Torre Fede. La metodología utilizada para el análisis y la generación de estrategias de proyecto consistió en relacionar y evaluar los componentes técnicos del edificio con las prácticas de ocupación y construcción de los habitantes y las formas de organización y autogestión de la comunidad. Se formularon 3 posibles escenarios para el análisis y la propuesta. El ideal es el proyecto original pero inconcluso. La circunstancia es el proceso de ocupación por los habitantes y el experimento es una propuesta de evolución. En cuanto a la estructura del edificio, en el ideal se termina la construcción de la torre y del estacionamiento vertical. En la circunstancia,
la estructura inacabada permitió la ocupación de los espacios para vivienda. En el experimento se propone un sistema estructural mixto que permita variar lo existente, el crecimiento y la flexibilidad de los espacios. En cuanto a los entrepisos, en el ideal, el criterio era la optimización de los metros cuadrados rentables para oficinas. En la circunstancia, el piso es la base para la distribución y construcción de viviendas autoproducidas. En el experimento, los pisos son modificados para generar vacíos y crear nuevos espacios para áreas comunes, de conexión, de trabajo, de esparcimiento, de almacenamiento. Sobre los cerramientos internos. Para el ideal sería una tabiquería liviana para conformar los cubículos de oficina. En la circunstancia, una tabiquería maciza para definir el límite y la organización interna. En el experimento, se propone conformar nuevos espacios mediante el vacío, combinando la autoproducción con procesos industriales. Sobre los cerramientos externos. En el ideal sería una fachada de paneles de vidrio. En la circunstancia, el perímetro es autoconstruido con bloques de arcilla sin frisar. En el experimento se transforman las fachadas a partir del concepto de inacabado y cambiante. Sobre las instalaciones. En el ideal, todas las instalaciones irían canalizadas y dispuestas racionalmente. En la circunstancia, las instalaciones eléctricas y sanitarias son autoconstruidas y autogestionadas. En el experimento, se propone un híbrido entre lo autoconstruido, lo industrial y completar las instalaciones mecánicas. Sobre la circulación. En el ideal, sería el núcleo de circulación compacto de ascensores y escaleras. En la circunstancia, no hay ascensores. Los ocupantes acondicionaron la escalera existente como medio de movilidad. En el experimento, es un sistema mixto, vertical-horizontal, con múltiples opciones de circulación. El experimento, escenario posible de evolución. Se parte de la premisa que los ocupantes permanecen en la edificación y continúan con la lucha para lograr la consolidación y legalización de su hábitat. La evolución de la edificación en sus componentes puede ser asumida por la comunidad en la medida que mantenga una capacidad de autogestión y alianzas. Por lo cual, en el experimento, los componentes pueden ser intervenidos independientemente y a diferentes tiempos, dependiendo de las prácticas constructivas de los habitantes, de los procesos de autogestión de la comunidad y de la obtención de recursos económicos. Frente a la determinación de ocupantes como Noemí, de aquí estamos y aquí nos quedamos, ¿qué podemos hacer los arquitectos para ayudar en los procesos de consolidación y legalización de esta forma de habitar?